Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, el problema más serio para el país en los actuales momentos es la economía, tema en el que concurren diversos factores, tanto internos, que tienen que ver con un aparato productivo frágil, sin capacidad para producir bienes de consumo suficiente para abastecer a gran parte de la población, como el cerco tendido por el gobierno norteamericano en función de asfixiar al pueblo venezolano mediante la aplicación de inicuas sanciones económicas y financieras. La situación sin duda nos afecta a todos por igual, de lo cual tenemos que estar claros. Afecta a chavistas y antichavistas y extrema las consecuencias de la polarización. Por eso la intención de ciertas políticas elaboradas por el sector dirigente de la ultraderecha nacional e internacional. Me explico. La ultraderecha venezolana y el gobierno de los Estados Unidos vienen acumulando sucesivas derrotas y han entrado en una fase de desesperación, porque simplemente no han logrado derrocar al presidente Nicolás Maduro y acabar con la constitucionalidad democrática del país. Por tanto, estamos atravesando por una etapa crítica y decisiva en la que se define la situación en los términos siguientes: que la ultraderecha y el gobierno norteamericano resulten derrotados y salga airosa la revolución venezolana, o bien que ocurra todo lo contrario, es decir, que Venezuela sea derrotada. En el marco de este dilema hay que ubicar las amenazas diarias del gobierno de los Estados Unidos de un golpe de Estado o de una invasión armada norteamericana al territorio venezolano. Creo que esta posibilidad desafía el rechazo de la mayoría de las naciones en el mundo. Tendría un costo político muy elevado y no estaría definitivamente aprobada hoy por sus promotores, pero tiene sin duda un efecto atemorizante que es parte de la estrategia de las agresiones y guerras que suele emprender el imperio norteamericano. El otro recurso que emplean en la actualidad la ultraderecha y el imperio es de la ayuda humanitaria, rechazado por razones obvias por el gobierno nacional y el pueblo venezolano. En general, así como mundialmente es tan torpe la iniciativa, que si no estuviésemos viviendo una peligrosa crisis donde puede darse cualquier locura, la respuesta sería una carcajada, acompañada por la señal de costumbre. La ayuda humanitaria no tiene soporte. Primero porque en Venezuela no hay una crisis humanitaria, sino un desabastecimiento de alimentos y medicinas que tiene una explicación absolutamente lógica, que Venezuela está bloqueada y el dinero que necesita para adquirir productos alimenticios, medicamentos e insumos en general están congelados, embargados en bancos en el exterior en forma cobarde. Ocurre este atropello del imperio contra un pueblo pacífico, con el empleo de la fuerza bruta y del poder aplastante que se lo permite. Pero todo cuanto está haciendo la oposición ultraderechista en el país y el gobierno de los Estados Unidos desde el exterior, como es la designación de un presidente de la República Pirata y apelar al truco de una ayuda humanitaria pantallera, carece de legitimidad. Es una violación grosera del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico internacional. Por eso, su destino será el fracaso y Venezuela saldrá airosa de esta situación. Pausa y al regresar converso con el fiscal general de la República y miembro del Poder Ciudadano, Tarek William Saab. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Tarek William Saab.
nada más y nada menos. Muchas gracias, José Vicente. Te pregunto, Tarek, ¿está en sus cabales un presidente de la República, un jefe de Estado, que se atreve a decir en un discurso público, en un mitin, que uno de sus objetivos es acabar con el socialismo? Y además se dirige a las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas, pidiéndole que traicionen al jefe del Estado, al presidente constitucional de la República. ¿Está realmente en sus cabales ese personaje? Me refiero, obviamente, a Donald Trump. Muchas gracias, José Vicente, por esta invitación en un momento histórico, yo diría uno de los más cruciales que vive la República Bolivariana de Venezuela en décadas. Un poco se me asemeja a esas horas que planearon, fuimos tú y yo testigos de primera línea, el 11 de abril del año 2002, ¿no? Por todos los debates previos y posteriores. Y presiento que como en aquella oportunidad vamos a salir victoriosos. A mí me da la impresión que en el caso del presidente de los Estados Unidos, él quiere darle continuidad a una política que ha tenido antecedentes, para no irnos muy lejos, o sea, para no irnos a los años 50, 60, de la era de Reagan. Un discurso altamente explosivo y luego con hechos drásticos, terribles. Por lo tanto, no creo que sea un hecho circunstancial, o sea, que pueda observarse como algo accidental. Pienso que forma parte de una política donde, cuando asume un sector extremista la presidencia de los Estados Unidos, no es que no lo haya sido Obama. Obama arranca toda esta historia contra Venezuela con esa orden ejecutiva tristemente célebre dictada en el año 2014, que se inician las sanciones, etcétera. Luego hablaremos de eso. El impacto negativo que ha causado. Por lo tanto, pareciera que cuando se acerca una época electoral, cuando hay un tiempo previo a una elección en los Estados Unidos, quien ocupa la presidencia quiere llevarse como un trofeo de haber ocupado, invadido y masacrado un país. Fíjate tú que lo han hecho hasta los demócratas. En la era Clinton y en la era Obama se dieron ocupaciones militares, para no hablar de Bush, fíjate, Reagan, Bush. Es decir, no veamos esto como algo descontextualizado. Ahora, definitivamente tú crees que Trump tiene ese propósito. Yo veo que él obedece a esa línea, ¿verdad?, de actuación. Por eso esos mensajes en esos discursos. Por eso son mensajes donde en el año 2017, yo recuerdo que lo denuncié tempranamente en una alocución que me tocó dar en la alcaldía de Barcelona, cuando cumplió Barcelona aniversario de la pretendida y planificada y muy lamentable, en el caso de venezolanos que aplauden eso, pareciera que no tienen familia, hijos, nietos, de posible intervención militar a Venezuela. Lo dijo Donald Trump tempranamente, en el año 2017, que no descartaba una opción militar contra Venezuela. Entonces, si tú observas lo que han hecho sus antecesores, te hablé de Reagan, pero te hablé también de Bush. ¿Bush acaso no fue el que planeó inicialmente el golpe de Estado contra Hugo Chávez, y al no triunfar el golpe de Estado contra Hugo Chávez, para apoderarse de nuestras riquezas petroleras? Señores y señores, eso es lo que en el fondo está de por medio. Nuestro coltán, nuestras aguas, la posición estratégica que tiene Venezuela a nivel lo que significa geopolítico. Vean ustedes nada más el mapa de Venezuela en América Latina, donde está ubicado. Fachadas al Mar Caribe, a todos lados. Ocurre entonces que no le resultó aquel plan a Bush
de derrocar al presidente Hugo Chávez, y entonces invade a Irak, acuérdate que fue casi que inmediatamente después. ¿Cómo quedó Irak? Yo estuve en Irak antes y luego de la invasión. Sinceramente, es un país destruido, sus refinerías totalmente ocupadas por transnacionales petroleras estadounidenses. En el caso de Libia, igual. Me tocó estar antes de la invasión a Libia y luego. Sinceramente, el desastre de lo que significa esa sola palabra, no descartamos una opción militar contra Venezuela. Pudiéramos citar a Churchill, sangre, sudor y lágrimas, es lo que se derramaría en este país. Por lo tanto, estamos, fíjate tú, en un momento donde se usa mucho ese tipo de amenaza, como tú la señalaste, José Vicente. Ahora, fíjate. Con el pretexto de una ayuda humanitaria que lo que trae es tanques, aviones, metralletas, bombas, balas, etcétera. Fíjate, volviendo a la pregunta inicial que te hice, Sí, ese discurso está en la línea correcto. de otros pronunciamientos. Por ejemplo, el Estatuto de la Transición aprobado por la Asamblea Nacional en desacato, ¿no? Un adefesio. Un adefesio porque allí se consagra, nada menos que por la vía legislativa, aunque sea espuria, pero se consagra la posibilidad de la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que un jefe de Estado puede requerir la intervención de una potencia extranjera. Entonces, es un paquete donde participa la opinión del jefe del Estado norteamericano, del presidente de los Estados Unidos, y un apéndice de la oposición venezolana que llega a ese nivel verdaderamente insólito, ¿no? De plantear en un documento emanado de ese organismo la posibilidad de disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por un lado, y luego de pedir ayuda al extranjero para cualquier aventura aquí. Fíjate. ¿Cómo? Yo quisiera que tú, que eres muy inteligente a la hora de dar respuestas, me explicaras o le explicaras a la audiencia cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén adelantando al más alto nivel políticas de esa naturaleza, despreciables de todo punto de vista, negadoras de toda idea de humanidad y de principios de derecho y de paz. Bueno, mira, siguiendo el hilo inicial de tu interrogante sobre el discurso, por cierto, reciente de Trump en Miami, ahí lo volvió a decir, que no descartaba una opción militar contra Venezuela. Es reincidente, ¿no? Y vamos a ver Ahora, de quiénes se ha rodeado. Mucha gente dice que Trump es un loco. Con No lo lo cual creo. hacen una No lo ofensa a los creo. locos, ¿no? No lo creo, porque tal vez la cuestión del marketing, de lo que buscan, y con esa cuestión, fíjate tú, él pierde las elecciones en los Estados Unidos. Es bueno que se sepa en Venezuela lo siguiente. En Estados Unidos, quien gana una elección, en el caso de Trump, él no ganó la elección. El voto popular lo obtiene Hillary Clinton, le gana con más de 2 millones de votos. Pero no es presidente quien gana una elección por mayoría de votos en los Estados Unidos. Gana quien llegó de segundo lugar. ¿Por qué? Porque ellos tienen el subterfugio de los colegios electorales. Entonces fíjate que pareciera que todo tuvo una secuencia, porque ¿quién manda a los Estados Unidos? El complejo industrial militar, de propaganda, transnacional de medios, todo eso que ya sabemos, el Pentágono, etcétera. Entonces fíjate, tu pregunta tiene una serie de subinterrogantes y a la vez respuestas, como la siguiente. Supuestamente Venezuela no es una democracia, pero aquí se hizo una elección en el año 2018, en mayo, recordemos todos, participó quien fue jefe de campaña electoral de nada más y nada menos, Capriles Radosca, residente candidato electoral varias veces, derrotado por Chávez, luego derrotado por Maduro. Me refiero a Henry Falcón. O sea, era un prototipo, era el llamado, la esperanza opositora en su momento, y perdió una elección. Ese CNE... Perdió con 2 millones de votos, que no es cualquier tontería, ¿no? Ajá. Los 2 millones de votos con la que Hillary Clinton le ganó a Obama, pero, a
a Trump, pero no es Hillary Clinton la presidenta de los Estados Unidos. O sea, allá es al revés, allá el CNE, yo no sé qué CNE hay allá. Y otro candidato, un pastor evangélico, Un pastor evangélico. sacó 1 millón de votos. Perfecto, y ellos reconocieron a ese CNE, que por cierto le dio la victoria a 4 gobernadores opositores que están en sus estados ejerciendo el poder ejecutivo regional. Entonces, fíjate, nada es casual. ¿A quién colocan ellos como protector de la democracia venezolana para restaurarla? Yo quiero de verdad responderte con datos. A Elliot Abrams, nada más y nada menos que el hombre que en la época de Reagan, por eso no te hablé de Reagan por casualidad, nada más y nada menos bañó de sangre a Centroamérica. ¿Por qué? Porque él apoyó, este señor, que nos han colocado como el protector nuestro ahora, el que viene a restaurar nuestra democracia. En la época de Reagan bañó de sangre Guatemala y El Salvador, porque dirigió masacres, genocidios en ese país, y fue judicializado por ello. Es más, fue protector nada más y nada menos que de Noriega, que luego Estados Unidos lo desecha, lo puso tras la reja, etcétera, etcétera. Pero algo peor, fue procesado en el año 91 por el tristemente célebre caso Irán-Contras, donde hubo narcotráfico, lavado de dinero y por supuesto también guerra en Irán. Pero voy más allá. Él estuvo vinculado, este señor Elliot Abrams, al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Por lo tanto, cuando tú vas hilando cada una de estas cosas, tú llegas a ese estatuto de transición que es un mamotreto jurídico, es una mamarrachada. Si tú te vas a lo que significa, por ejemplo, lo gráfico, un espantapájaro jurídico, algo que solamente ocurre psicológicamente hablando, en mentes trastornadas, porque fíjate tú, el artículo 29 de ese estatuto que tú acabas de mencionar, que es un estatuto nazifascista, no tiene democrático absolutamente nada. Aparte, imagínate tú un país como el nuestro, que fundó ejércitos en toda América, de la mano de Bolívar, de Sucre, de Miranda. Entonces, se nos plantea no solo la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que el artículo 29, José Vicente, te habla directamente de autorizar nada más y nada menos que una invasión a nuestro país. O sea, se tiene que ser bien apátrida, bien antivenezolano, incluso con una mentalidad de criminal de guerra, para colocar un artículo como este, que me llama mucho más la atención que cualquier otro, dentro de ese esperpento que es ese innombrable estatuto de transición, donde un sujeto que nadie eligió, nadie lo eligió. Eso es muy cómodo. Imagínate, yo fui gobernador del estado de Anzoátegui. ¿Tú te imaginas que yo, un ataque delirante en la Plaza Bolívar o en el Boulevard de Barcelona, agarre y con una hoja en blanco diga, me declaro presidente de Venezuela? Eso se puede tomar en serio, José Vicente. No, pero entonces los Estados Unidos, apenas este sujeto hizo eso, declaró que él era el presidente y sus satélites, países satélites así lo reconocieron. Pero yo doy un dato que lo he dicho y lo voy a repetir en tu programa que tiene tanta sintonía y prestigio. Emboscó, este señor innombrable, usurpador del poder, emboscó al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que no fueron ni siquiera informados que él iba a autoproclamarse usurpador del poder, nada más y nada menos ese día de enero, tristemente pasará a la historia como una reedición, habíamos hablado del golpe de Carmona, del 11 de abril. Entonces, la propia oposición, hay que decirlo, el factor opositor no está nucleado en todo esto que aquí estamos mencionando, porque yo no es que vaya a decir que... Es importante eso que tú estás diciendo, sí, por lo siguiente. Ajá. El diario El País de Madrid, correcto, antichavista, a capa y espada, ¿no? Acaba de publicar una nota muy interesante que dice que la actuación de Trump y el manejo que le está dando los Estados Unidos, concretamente los órganos de poder en Estados Unidos, a la política, está opacando a la oposición venezolana.
Bueno, Bueno, no es que la está opacando, la borró, es que la disolvió. la oposición venezolana no existe. No existe. Existe porque tiene detrás a los Estados Unidos, únicamente. Ahora, ¿tú crees que se puede hacer Y política? fíjate tú que el discurso de Trump está en la misma línea del estatuto que estamos conversando. Claro, porque yo lo dije en su momento, ese estatuto, esa mamarrachada jurídica es como una extensión de aquel vulgar decreto de Carmona Estanga, donde un cobarde que se autoproclamó procurador lo leyó y había una jauría de gente ahí gritando, te queremos, Pedro, aquellas imágenes totalmente repugnantes, repudiables, Esperpéntica. totalmente, ¿no? Que pudimos presenciar. Yo pude verla preso en la DICIP el 12 de abril. Yo recuerdo que estaba allí detenido, privado de libertad, teniendo inmunidad, ni ante juicio de mérito ni nada. Y de pronto sale este sujeto diciendo todo esto y un comisario golpista que estaba ahí de investigaciones me dice, bueno, ya usted no es diputado, pase de esta oficina ahora a los calabozos. O sea, en el momento que disuelve la Asamblea Nacional. Ese estatuto es peor que el decreto de Carmona porque llega al nivel, repito, yo quiero decirlo, vergonzoso, de autorizar una invasión militar contra Venezuela, donde las bombas cuando caen, yo lo he dicho, y cuando acribillan casas, no dicen, esta es la de un chavista, esta es la de un antichavista, esta es la de un militante del PSUV, esta es de un militante de Acción Democrática o de COPEI, no. Ahí caen inocentes en cantidades industriales y Venezuela repudia eso. Yo quisiera que hiciéramos una encuesta, José Vicente, y preguntásemos qué venezolano está de acuerdo con que invadan este país y coloquen en toda nuestra refinería gerentes, como era antes en la Cuarta República, de origen estadounidense y dirijan nada más y nada menos que las operaciones petroleras, que eso es lo que quieren ellos finalmente. O sea, seamos sinceros, que la refinería de allá de Anzoátegui, en José, que en Falcón, en el Zulia, no la estén dirigiendo venezolanos, más allá de los errores que han habido, que por cierto, los hemos judicializado con el Ministerio Público, hay más de 100 gerentes de ellos, después hablaremos en tu programa, detenidos por haber comprometido la economía venezolana, pero aquí sería algo peor. O sea, prácticamente es la disolución del Estado, lo que es ese estatuto de transición, la privatización del agua, de la luz, de la electricidad. Yo quisiera que quienes están abogando ahorita en Cúcuta y hablan de Colombia como el país modelo, vayan y vean la expoliación que los grupos elitescos oligárquicos colombianos le hacen al pueblo de Colombia y cuánto cuesta allá. Allá no hay subsidios como aquí, ni de la luz, ni del agua, ni de los alimentos. Allá no es que está dolarizado la economía, está hiperdolarizada, con niveles de hambre y miseria imposibles de creer y de violaciones masivas de derechos humanos, donde tú que eres periodista, José Vicente, lleva el récord a nivel mundial de periodistas y de activistas de derechos humanos asesinados solo por ser dirigentes comunitarios, por defender derechos de campesinos, derechos de indígenas, en un número cercano a los 500. Se equipara a lo que era México antes de llegar López Obrador. Entonces, ocurre también que uno tiene que ser didáctico y dar estos datos. Lo que ha significado, por ejemplo, el bloqueo financiero, José Vicente, contra Venezuela, a partir del año 2013. Quiero, Tarek, que hagamos una pausa. Correcto. Y al regresar, toquemos un tema que ha sido tema bandera tuyo, que es la lucha contra la corrupción. Con mucho gusto. ¿Okay? Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek, tú tienes una actitud emblemática desde el punto de vista ético, moral, en el ejercicio del importante cargo que tienes en tus manos.
Me refiero a la lucha contra la corrupción, un flagelo impune totalmente en este país, con una poderosa raíz histórica y con la complicidad de buena parte de las personas que han pasado por el Ministerio Público. Tú has reivindicado el ejercicio de la justicia en Venezuela. Y por eso quiero preguntarte en este momento, ¿a qué altura está esa lucha que tú emprendiste? Y darme algunos datos De verdad, para el público. muchísimas gracias por tu valoración. Viniendo de ti, de verdad, lo siento como un estímulo a seguir adelante y a ser uno de tus más solidarios y leales compañeros de viaje. En nuestra época, los 70, 80, que compartimos lucha en pro de los derechos humanos. Yo vinculo la lucha contra la corrupción como una lucha en pro de los derechos humanos. El hecho de que tú judicialices y lleves en este caso, a la privativa de libertad a estos sujetos es una reivindicación de los derechos humanos, porque son unos expoliadores, son unos saqueadores del erario nacional. Y tuve la intuición, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto del año 2017, me designara fiscal general de la República, que esa bandera había que levantarla en un momento crucial para la historia venezolana. Y lo hicimos con todos los riesgos que podía uno imaginar y las amenazas. Sobre todo, fíjate tú qué cobardía, de empresarios privados. ¿Por qué crucial? Porque el Porque país venía de una gran decepción. Uno tiene el olfato político. Recuerda que independientemente de los cargos de Estado que uno ha tenido, yo comienzo a militar en las luchas populares y revolucionarias a los 14 años de edad. Antes era así. Antes tú entrabas a un liceo y militabas. En este caso, o en la izquierda tradicional, el MAS, el MIR. En la izquierda revolucionaria estaba el PRD Ruptura, estaba el CLP, Bandera Roja. Y entonces, bueno, yo me vinculé pues a las luchas populares en esa época, años 76, 77, Comité de Defensa de Derechos Humanos. Y nuestra intuición nos llevó a que era el momento de reivindicar no solamente esa lucha, sino que el Ministerio Público dejara de ser, José Vicente, y lo vuelvo a decir aquí, el cartel de corrupción, la mafia más grande de corrupción que ha podido conocer la historia republicana en los 10 años que tuvo en sus manos, la innombrable, yo ni la nombro, no vale la pena, pero sí denuncio que vive muy cómodamente en Bogotá, rodeada de paramilitares. Allá la cuidan paramilitares asesinos, personas que tuvieron sus manos bañadas de sangre. Bueno, entonces esa gestión pulverizó el MP. ¿Qué era el Ministerio Público? Nada, era la nada. Incluso, tú lo conversamos, ¿qué hizo Serpa Arcas en el Ministerio Público? ¿Qué hizo Escobar Saló más allá del saludo a la bandera final? Porque él tuvo en sus manos reivindicar, por ejemplo, las violaciones a derechos humanos que hubo con el Caracazo y no lo hizo. Ahí no judicializaron a nadie. Más bien, el juez que quiso, Saúl Rombrach, reabrir el caso de la peste, lo destituyeron de la fosa común de la peste en el año 89, para que veas cómo era. Tuvo que venir Hugo Chávez en el año 99 y reabrir los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el Caracazo, donde se usó la Fuerza Armada para masacrar a miles y miles de venezolanos. Entonces, obviamente teníamos que actuar de una manera contundente para ir poco a poco. Es un trabajo que estamos haciendo, tenemos solo año y medio ahí, depurar el Ministerio Público, dar esa ética de la cual tú hablabas, el decoro, la honra, y eso ha traído resultados. Si me permite, la ley entra por casa. Nosotros en este momento, y es triste esto que voy a decir, tenemos 40 fiscales privados de libertad. Oiga bien, usted, ciudadano y ciudadana, 40 exfiscales privados de libertad, entre ellos 2 exfiscales superiores, la que fue fiscal superior en Bolívar y en Yaracuy. ¿Por qué? Porque lamentablemente utilizaron esos cargos para la extorsión, para la delincuencia. Y yo he dicho, no serán los únicos, irán cayendo muchísimos más, lamentablemente, porque no podemos permitir ello. Entonces el balance pareciera
un poco impresionante, ¿no? Si tú lo dices así a rajatabla, ¿no? 20 tramas de corrupción, nada más y nada menos, en la industria petrolera hemos nosotros judicializado. Más de 100 funcionarios de la industria petrolera privados de libertad, entre ellos 24 altos gerentes y lamentablemente 2 exministros que violentaron la confianza que les depositó el presidente jefe de Estado Nicolás Maduro, quien ha sido, por supuesto, en este caso, en esta lucha que he librado, no solo nuestro principal aliado, sino, vamos a decirlo así, estimulador, pues como tú ahora, de seguir adelante, porque recordemos que el Ministerio Público, y así lo manda la Constitución, lidera la acción penal, no solo en Venezuela, en el mundo entero, porque si no, entonces la lideraran los bufetes de abogados, o una de dos, o la lidera el Ministerio Público o la lidera los bufetes de abogados. Nuestra Constitución fue muy sabia, es el Ministerio Público, no los bufetes de abogados, el que va a defender y al mismo tiempo querellarse, o sea, arte y parte, pudiera entonces cuadrar con un juez y finalmente no va a haber nunca justicia de ningún tipo. Ocurre entonces que han sido aprehendidas, José Vicente, 1.230 personas, no solamente por casos de PDVSA, sino también legitimación de capitales. Se han realizado 1.423 acusaciones. Se han obtenido, tú me dirás, ¿y las condenas? 915 condenas, casi 1.000 condenas en este año y medio. Por el fraude importador, que te llamó la atención mucho, me preguntabas antes, el tema del blanqueo de capitales, legitimación de capitales, 22 personas detenidas y se han ocupado 51 empresas. Aquí antes los empresarios eran intocables. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser intocables? ¿Por qué puede haber, suponte tú, judicializado un funcionario público? No, y un empresario no, le salen cientos de padrinos. Fíjate tú el caso este, por ejemplo, de cuando le falsifican la firma a nuestro buen amigo José David Cabello. Le falsificaron la firma y alguien prestó una cuenta para que le cayera allá en China 1.600.000 euros. No sabía esta persona que le iba a caer 1.600.000 euros. O sea, no, él dice, yo presté mi cuenta, pero ¿acaso te depositaron 2 lochas? Bueno, esas personas todas están detenidas, para que veas que no solamente el caso de tema de PDVSA o de legitimación de capitales, también casos, vamos a decir, más pequeños, porque las faltas también tienen que ser, como tú bien sabes, José Vicente, sancionadas. Entonces, es un balance que va más allá. Tú has sido un luchador importante en el tema del narcotráfico, o sea, luchar contra el narcotráfico, denunciarlo, siempre en tu columna, me acuerdo, en el Universal y ahora en Últimas Noticias, ¿no? Fíjate tú, y si me permiten, porque estas son cifras que uno tiene que leer textualmente. En el 2018 ingresaron 14.774 casos al Ministerio Público. Tú sabes lo que hemos logrado nosotros, lo que no hizo la anterior fiscal general de la República, que ella lo que hacía era sobreseer casos de traficantes de drogas. Eran más los casos de sobreseimiento que de condena. Hemos logrado 13.756 imputaciones en la lucha contra el tráfico de drogas. Se rompió la tendencia que teníamos antes de producir más sobreseimiento que acusaciones. Se realizaron 7.447 acusaciones y por debajo, ve cómo quedó ahora la cifra, de 4.886 sobreseimientos, referidos más que todo a casos de consumidores de drogas, o sea, personas que consumían, no estamos refiriendo a traficantes, ¿verdad? Y se lograron 2.612 condenatorias en apenas un año y pico que llevamos de nuestra gestión. Igualmente, por supuesto, el auxilio de los órganos de justicia, se incautaron más de 44 toneladas de droga, 28 aeronaves, 14 embarcaciones, 828 vehículos, 340 armas, 10 inmuebles y 1.663 equipos de telecomunicaciones, entre otros. Es decir, igualmente la lucha contra la corrupción, porque cuando está esa lucha se ocupan, eso nunca había existido aquí. Nosotros hemos logrado la ocupación de fincas, estilo Falcon Crest allá, por ejemplo en Anzoátegui, maquinaria, fíjate, solamente una banda donde está involucrado el exalcalde de Guanta, Jonathan Marín, los hermanos urbanos Fermín, el expresidente de la faja petrolífera, Orinoco Pedro León y todos ellos.
prácticamente ocuparon territorialmente el estado de Anzoátegui. Querían comprar equipos de béisbol, de básquet, al peor estilo de las mafias de las drogas, ¿no? Entonces, por eso te vinculé las dos tramas, ¿no? Corrupción y drogas, porque copian ese mismo estilo. Y al final, ¿a quién desfalcan? A la ama de casa, al trabajador, al empleado público, al joven, al estudiante. Entonces, fíjate, 1.200 maquinarias solamente a este grupito de los Urbanos Fermín. Ahora, ¿dónde están? Viven en Estados Unidos. Uno de ellos está aquí privado de libertad, pero dos están allá. Hemos solicitado su extradición. ¿Por qué no lo entregan los Estados Unidos? Que habla de la lucha contra la corrupción. Muchos de esos prófugos empresarios están allá. Otros los hemos detenido. Hubo un caso reciente de un ciudadano de origen italiano, Micale, un desfalco de casi 2.000 millones de dólares. ¿Quién fue su padrino? Pedro León y todo este grupo que te estoy mencionando, donde estaba el alcalde de Gualta, el señor Pedro León, y toda esa gerencia de PDVSA detenida. Pero no son solo ellos, ojo. Te estoy hablando de casos muy simbólicos, muy emblemáticos. ¿Antes los tocaban, José Vicente? No. Es más, ellos amenazaban, ellos chapeaban este tipo de gente con policías, con guardaespaldas. ¿A quién? Mira, me gustó esta finca, me gustó esta fábrica. ¿Y tú sabes lo que hacían? Obligaban al verdadero dueño a vendérsela a precio de gallina flaca, para que tú veas cómo esto es tan terrible, ¿no? Entonces, detrás de un corrupto, suponte tú, funcionario público, está un corruptor empresario. Y todo ese entramado donde hay, lamentablemente, fiscales que hemos detenido, jueces, etcétera. Por lo tanto, es una lucha, y yo agradezco de verdad que, no sé, dentro de todo lo que estamos conversando, podamos hablar de ello, cómo hemos levantado esa bandera que parecía muy oscura, muy oculta, y que tiene que seguir su curso. O sea, esto no queda aquí, esto tiene que seguir su curso, y el Ministerio Público, ten esa confianza, José Vicente, va a seguir cumpliendo ese rol. Ya para concluir la entrevista, quiero que tú abordes lo siguiente, ¿no? En este momento el pueblo venezolano como tal, el pueblo, está fuertemente golpeado por las medidas que sancionan en Estados Unidos prácticamente a la economía venezolana, ¿no? El pueblo venezolano es el sostén fundamental de la democracia venezolana, Correcto. del proceso revolucionario. Y el otro pilar de esa estructura son las Fuerzas Armadas. Y yo agregaría Que las también, instituciones democráticas, exacto, los poderes públicos nacionales. la Fuerza Armada está sometida en este momento a un bestial ataque, pues, por todos los medios, ¿no? De descrédito Sí. de los mandos militares, de descrédito de los familiares de los militares, algo que realmente no se había visto en Venezuela. Ahora, ese binomio pueblo-Fuerza Armada es fundamental para el sostenimiento del sistema democrático, ¿no? ¿Qué piensa el Sí. fiscal? ¿Qué piensa una persona tan compenetrada con estas luchas y con estas definiciones políticas acerca de lo que está ocurriendo en este momento? Uno tiene que mantener la dignidad, el honor, el decoro, rescatar esos conceptos, mantener la moral en alto, ¿sabes? Uno tiene en este momento más bien que dar un paso adelante, no ponerse de lado, no buscar que si el plan B sea. A mí me preguntan, oye, ¿tú no tienes un plan B? Amigos que lo quieren a uno, ¿verdad? Amigas, familiares, preocupados por la integridad que uno tiene, pues. Tengo hijos, familia, seres queridos. Y cuando vieron a este sujeto, este John Bolton, que es amigo de este Abrams, o sea, son socios en genocidios y crímenes. Fíjate que, Pertenece a la pandilla. sí, lamentablemente, ¿no? Un grupo que se apoderó del poder, que forman parte y representan ese terrible complejo industrial militar, yo agregaría propagandístico, que tomó el poder, tomó el gobierno de Trump, y es el que está acelerando toda esta serie de ataques contra nuestro país. Este Bolton, apenas nosotros, en un acto de justicia, que es mi competencia como fiscal general de la República, solicitamos unas medidas
cautelares contra quien se autoproclamó sin que nadie lo eligiera, ¿verdad? Jefe de Estado, y eso agarró. El pueblo venezolano es tiene un gran sentido del humor. Aquí se están autoproclamando embajadores. Vi a Roberto Hernández Montoya, se proclamó embajador en Francia, creo. Se autoproclamó. Pero más allá de ese humor del venezolano, esto es una cosa muy seria. Fíjate que nosotros solicitamos esa medida y ¿qué hizo al segundo? Es que fue impresionante. Colocando yo las solicitudes contra este usurpador, 3, que prohibición de salir del país, de enajenar y grabar y bloqueo de cuentas, y me amenazó de muerte, públicamente. Que yo me atuviera a las consecuencias graves por haber hecho eso ante el TCJ. Bueno, señor Bulto, nosotros no le tememos ni a usted, ni a esa, vamos a decir así, guerra psicológica que hoy cunde contra nuestro país. Porque tras ello está el bloqueo financiero y gracias por haber hecho la pregunta. Tú hablaste del editorial del País de España. Yo te puedo hablar también del editorial del New York Times en Estados Unidos, que es vocero nada más y nada menos que del estamento más hiper recalcitrante contra nuestro país. ¿Qué ha dicho el New York Times sobre el bloqueo y las sanciones económicas que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela? Que no ha afectado al gobierno, ha afectado a los venezolanos, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Lo ha dicho el New York Times, no lo ha dicho, en este caso, un moderador estelar como tú en el programa José Vicente Hoy. Lo ha dicho nada más y nada menos que el New York Times. Pero yo voy más allá. Nosotros tenemos aquí un centro de estudio latinoamericano de geopolítica. ¿Tú sabes cuál ha sido el daño del bloqueo financiero que los Estados Unidos le ha impuesto a nuestro país? Del año 2013 al 2017, casi 5 años. 350.000 millones de dólares. Esas cifras se tienen que decir. Estas cosas se tienen que difundir. O sea, dígame usted, ¿es asfixiar la economía venezolana para causar lo que hemos visto, malestar de mucha gente para obtener una medicina, para obtener comida? Pero ¿por qué no se dice esto? ¿Por qué quienes hablan de toda esta serie de déficit que ocurre muchas veces en nuestra economía no dicen que ese bloqueo nos ha causado una pérdida, óigase bien, una pérdida irreversible de 350.000 millones de dólares? Que yo te diría, cada venezolano entonces ha perdido 13.400 dólares en estos 5 años. Somos más de 30 millones de venezolanos. Por lo tanto, el bloqueo, ¿verdad?, que con fuerza se vio mucho más a partir del 2015, 2016, 2017, ¿verdad?, no ha afectado que si a un empleado público, a un funcionario, a un ministro, no, ha golpeado escabrosamente a la ama de casa, al trabajador, al funcionario modesto de cualquier oficina. Y eso hay que repetirlo 1 y 1000 veces. La retribución es 20 millones de dólares. Entonces, fíjate, allá iba. Nos robaron 350.000 millones de dólares. Yo te robo 350.000 millones de dólares. Yo te retengo ahorita, en cuestión de horas, hace apenas unas horas, más de 13.000 millones de dólares en oro,